Dios le bendiga grandemente a todos mis hermanos. Shalom para todos. Esperemos en Dios que el Espíritu Santo de Dios pueda iluminarnos, dándonos cada día la comprensión de su palabra. En este momento tengo un tema muy importante para dar al pueblo de Dios. Sé que hay muchos que lo comprenden, que así lo entienden, pero hay muchos que no lo entienden ni lo han comprendido. Y vamos a tratar un tema muy importante, porque vamos a estar citando la palabra de Dios claramente. Y el tema de esta noche, mis hermanos, está relacionado con el tema de Lucas. Estamos hablando del apóstol Lucas, o el libro de Lucas, ya que fue él quien escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos también. Entonces, estoy hablando de este tema porque hay personas que han leído el libro de Lucas, pero no tienen tal vez el conocimiento de quién era el apóstol Lucas o el médico Lucas, como se le dice en Colosenses 4:14, Colosenses capítulo 4, versículo 14. Ahí aparece Lucas, el apóstol Pablo, refiriéndose a él como el médico. Entonces, las preguntas que me hago y se van a hacer los hermanos en este momento, ya que vamos a hablar de diferentes textos de la Biblia y libros. Entonces, nosotros vamos a hablar de este tema porque sé que será de mucha importancia y sé que hay muchos hermanos que van a comprender, pero el tema estará directamente relacionado con Lucas. Entonces me hago la pregunta y nos vamos a hacer la pregunta. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 en adelante, dice textualmente: elección de los 12 apóstoles. Me hago la pregunta y nos vamos a hacer la pregunta nosotros en casa. Si Lucas no fue parte de los 12 discípulos de Jesús, ¿por qué su evangelio fue puesto en el canon bíblico y reconocido como una obra inspirada? Con esto no quiero decir que no se estudie ni se lea el libro de Lucas para que los hermanos no malinterpreten el mensaje. No estoy diciendo eso, hay que estudiarlo porque ahí hay muchas cosas maravillosas que aprender, porque es palabra de Dios. Pero la pregunta que me hago a mí mismo: si el libro de Lucas o el apóstol Lucas no fue discípulo de Jesús directo, porque nosotros somos discípulos de Jesús, pero hubieron discípulos que fueron discípulos directos de Jesús, que andaron con Jesús y comieron con Jesús, fueron discípulos directos de Jesús. Pero en cuanto a Lucas se refiere, Lucas nunca conoció directamente a Jesús personalmente, tampoco anduvo con Jesús, menos comió con Jesús. Entonces, ¿por qué se eligió el evangelio de Lucas para establecerlo dentro de los 4 evangelios como una obra de inspiración divina? Ya que este personaje nunca anduvo con Jesús y no conoció a Jesús,
porque él era discípulo más que del apóstol Pablo. Estamos hablando aproximadamente de los años 61 en adelante, 61 al año 66. Él fue discípulo directo del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo cita él en Colosenses capítulo 4, versículo 14, refiriéndose a Lucas como el médico. Y saben ustedes la historia que el apóstol Pablo fue decapitado. Pero en cuanto a Lucas, en cuanto a su muerte, algunos eruditos y teólogos dan diferentes referencias en cuanto a su muerte. Algunos dicen que murió decapitado, unos dicen que murió, le cortaron la cabeza, y se dice que murió a la edad de 84 años. Se dice que murió a la edad de 84 años y vivía en Antioquía, en ese sector. Entonces, cuando Lucas acepta el cristianismo y se convierte al cristianismo, aproximadamente por los años 65, 66 aproximadamente, él llega a Israel porque él tenía una gran conexión con un señor conocido con el nombre de Teófilo, que estaba en otra región. Parece que era un señor de un alto rango honorífico, porque Lucas se refiere a él como excelentísimo Teófilo. Entonces, Lucas, cuando acepta el cristianismo y se convierte en discípulo del apóstol Pablo, él llega a Israel, al pueblo de Israel, y entonces él se dedica a investigar los hechos acontecidos de la historia de todo lo que había pasado. Según parece que acá que Teófilo, al ser un alto jerarca de un rango muy grande, cubrió toda esa parte, porque Lucas, aparte de que era médico, este señor parece que era un gran escritor también. Era un gran escritor. Entonces Teófilo le cubrió todos los gastos, le cubrió todo. Entonces de esa manera Lucas pudo entonces llevar el evangelio a esa zona pagana para que conocieran la historia de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la elección de los 12, cuando Lucas relata la historia que le investiga en base a investigación, en el capítulo 6, de versículo 12 en adelante, en la elección de los 12, vamos a ver. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Si ustedes se dan cuenta y pueden ver textualmente a través de la palabra de Dios en el libro de Lucas, del capítulo 6, versículo 2 en adelante, ustedes van a ver que Lucas no aparece dentro de los 12 discípulos, porque él nunca conoció a Jesús de manera directa ni anduvo con él. Entonces, si Lucas nunca conoció a Jesús, nunca anduvo con Jesús, no comió con él, quizás llegó a escuchar de la fama de este hombre, porque la fama de Jesús fue muy grande para aquellos entonces, pero nunca lo conoció. Por él conoció el evangelio a través del apóstol Pablo.
conoció el Evangelio. ¿Por qué me hago esta pregunta a mí mismo? Porque cuando nosotros citamos algunos libros de la Biblia, unos son libros deuterocanónicos o libros apócrifos. Muchos hermanos tienden a decir, no, esos libros no se pueden citar porque esos libros no son libros inspirados. Que ellos dicen no son libros inspirados. Por ejemplo, tenemos los libros de Enoc, que son varios, los libros de Enoc. Tenemos el libro de Melquisedec. Y hubieron otros libros más que se escribieron, que aparecen, como de Isaías, como el libro de Abraham, que Abraham también escribió. Por aparte de eso, que son libros que están ahí, que fueron muchísimos, como las 1100 faunas y flora del sabio Salomón, el libro de Hazel, que aparece creo que en Segunda de Samuel, Segunda de Samuel del capítulo 18, verso 3, y en el libro de Jueces del capítulo 13, donde se cita el libro de Hazel. Cuando nosotros citamos esas obras, muchos dicen, no, esas obras no son inspiradas, no tienen veracidad. Pero aparte de esto, en la Biblia católica, en sus diferentes traducciones, aparecen 7 libros, como el libro de Siracida, conocida como libro eclesiástico. El libro eclesiástico se eliminó eclesiástico por tener una gran comparación con el libro de Eclesiastés, porque los nombres son muy parecidos. Pero sí, el nombre que aparece, el nombre es Siracida. Aparece el libro de sabiduría, aparece el libro de Tobías, primera de Macabeo y segunda de Macabeo. En total, está el libro de Judí también. En total, que en la Biblia católica aparecen 7 libros, los cuales tampoco no fueron puestos en el canon bíblico o en la Biblia hasta el año 1534, cuando Martín Lutero traduce la Biblia del latín al alemán. Cuando Martín Lutero traduce la Biblia del latín al alemán, entonces después más tarde se hace la traducción de la Cazador de Valera y Reina de Valera, la traducción del oso y la traducción del cántaro. Así que estos 7 libros que aparecen en la Biblia católica no fueron puestos en las versiones más adelante porque no fueron libros considerados como libros inspirados. Ahora, ¿qué sucede cuando se hace la Biblia de la traducción del griego y de la traducción del hebreo a la Vulgata latina? Ahí fueron introducidos los 7 libros que no aparecen en la revisión de 1960 de Reina Valera. Si esos libros estaban ahí, fueron considerados ahí en el concilio de Nicea, fueron considerados como inspirados, porque ahí fue después cuando se hace la traducción del griego y del hebreo, se hace la traducción de la Vulgata latina. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace, hermano, porque el primer sacerdote que aparece con esta idea de cómo preparar, cómo crear 4 evangelios y cómo podían ellos hablar de la historia de Jesús. El primero que aparece en el año 367 fue Anastasio de Alejandría, un sacerdote que tuvo un gran papel en el catolicismo romano. Pero quien aparece aquí también en el año 384 aproximadamente por ahí, que hizo la recolección de todos esos libros para organizarlo, fue el Papa Damaso, y puso como ayudante, como escritor, a un sacerdote conocido con el nombre de Jerónimo, que fueron encargados de traducir esa traducción, de traducir la Biblia
del hebreo y griego a la Vulgata latina. Este fue el Papa Damaso. Pero ¿qué llevó a la Iglesia romana a organizar todos estos libros? Hay muchas cosas que hay que decir. Pero el punto que estoy enfatizado es, si hay muchos libros que nosotros citamos, como el libro los libros de Enoc, que lo cita Judas en su primer capítulo, porque el libro de Judas tiene un solo capítulo y Judas cita el libro de Enoc. Pero en el libro de los Hebreos, el apóstol Pablo cita que Jesús intercede por nosotros según el orden de Melquisedec. ¿Cómo supo el apóstol Pablo? Aquí hay muchos comentarios si fue el apóstol Pablo que escribió el libro de Hebreos, no fue Pablo, eso no es el punto. Pero el caso es que cuando en el libro de los Hebreos se cita a que Jesús intercede por nosotros según el orden de Melquisedec, ¿cómo conoció el apóstol Pablo esto? Bueno, lo conoció porque él estudió la obra de Melquisedec. Y Melquisedec escribió el patriarca y profeta Abraham. Cuando se escribió la obra de Melquisedec, se relata la rebelión de los ángeles en la parte celeste, la caída del hombre, la caída de los ángeles, la caída del hombre en el jardín del Edén y el plan de redención que se le presenta a la humanidad. Todo esto está en el libro de Melquisedec. Entonces, asimismo, en la obra de Melquisedec, en esa visión que se le aparece así, Abraham también aparece, también se le presenta a Melquisedec también, cuando se observa todo el plan de redención, porque hubo una íntima relación entre el patriarca Abraham y Melquisedec, hubo una íntima relación, porque en Salem, allá donde estaba Melquisedec, era que estaba la escuela. Entonces Abraham descendía de vez en cuando a estudiar en la escuela de Melquisedec. Por eso que hay una íntima relación entre Abraham y Melquisedec. Y esto está todo escrito en la obra de Melquisedec. Entonces, asimismo, en la obra de Melquisedec se le presenta todo el plan de redención. Todo el plan de redención, la historia que vivió Melquisedec, lo que él vivió, lo que él experimentó. Hubieron guerras, hubieron batallas. El enemigo de la ciudad de Salem, contra quien Melquisedec tuvo que pelear en esa batalla en aquel entonces. Y allí, en todo ese panorama histórico que aparece en el libro de Melquisedec, se le presenta entonces allí el plan de redención de Yeshua HaMashiach, de ese redentor que iba a venir más tarde, que se iba a ofrecer por la humanidad. Y todo esto está reflejado allí en la obra de Melquisedec. Pero cuando nosotros citamos todo esto, muchos hermanos dicen, no, eso no es inspirado, eso no tiene veracidad y eso no es inspirado. Entonces me pregunto, si Lucas nunca conoció a Jesús, no anduvo con Jesús, no comió con Jesús, porque su obra fue considerada y puesto en el canon bíblico como una obra inspirada, si nunca conoció a Jesús. Reflexión, eso no quiere decir que no la estudien, hay que estudiarla. Pero nosotros vamos a seguir leyendo. Nosotros vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 1. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 1. Hablando en cuanto a Lucas. Cómo fue que él llegó a Israel, y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que él nunca formó parte de los 12 discípulos de Cristo. Dice Lucas capítulo 1 versículo 1: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Aquí Lucas está diciendo que ya aparte de él como investigador, ya hay muchos que han tratado de escribir la historia. Entonces, cuando Jesús fue crucificado en la cruz, la gran mayoría de informaciones que se dieron sobre el tribunal, cuando Jesús fue juzgado en el tribunal,
cuando fue llevado al Gólgota, que fue crucificado, y todos esos eventos que se dieron allí, los discípulos de Jesús, ninguno fueron testigos de esos eventos, ya que ellos salieron huyendo y lo abandonaron. Y el único que estuvo más cerca y era a distancia y aún así lo negó, fue Pedro, el apóstol Pedro. ¿Qué quiere eso decir? Que la gran mayoría de informaciones que se recopilaron en cuanto a la historia de Jesús en su último momento de ser juzgado, ser sentenciado a muerte y ser crucificado, sus discípulos no fueron testigos visionarios de todos esos eventos, o sea, no lo observaron. Al último momento, instante de su vida, estuvo sí, su madre y su hijo, que llegaron en último momento. Pero ¿quiénes fueron los verdaderos testigos? ¿Quiénes fueron los verdaderos testigos? Los verdaderos testigos fueron muchos de esos guardias que se arrepintieron y aceptaron el cristianismo. Como el general que estuvo ahí, que clavó la lanza en el costado, que fue testigo también de eso. Fueron de las personas de las que más tarde también, cuando se empezaron a escribir la historia de Jesús, a recopilar todo, ellos relataron quién también estuvo presente en la crucifixión de Jesús y llevó el evangelio al sur de África. Simón de Cirene. Simón de Cirene era africano porque vivía en la parte sur de África, y él fue quien llevó el evangelio a África y se divulgó el evangelio en toda esa parte del sur de África. Hasta el día de hoy, un evangelio puro, un evangelio limpio. Y más tarde, cuando se fueron recopilando toda la historia de Jesús y muchas cosas que sucedieron y pasaron, fueron también a África. Aunque ya Simón de Cirene había muerto, pero recibieron las informaciones de sus hijos que estaban allá en África, en el sur de África, y aportaron grandes informaciones en cuanto a recolectar esa historia de Jesús. ¿Qué le quiere decir, hermano? Que así como Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, muchos han tratado de poner en orden, o sea, de investigar. Entonces dice el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Fueron ministros de la palabra. El versículo 3 dice, me ha parecido también a mí. O sea, aquí Lucas, haciendo referencia al versículo 1 y el versículo 3, Lucas está diciendo que también a mí me ha parecido investigar. O sea, porque fueron muchas personas que se dedicaron a investigar la historia de Jesús. Fueron muchos que se dedicaron a investigar la historia de Jesús. Entonces dice, a mí también me ha parecido hacer esa investigación. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, Lucas fue a Israel a investigar toda la historia de Jesús referente a ese tema, para llevar entonces al excelentísimo Teófilo toda la historia que habían aparecido. Entonces Lucas escribe esta obra, entonces más tarde es introducida y reconocida dentro del canon bíblico como como palabras inspiradas por Dios. Es así, hermano. Vamos a leer también en el libro de los Hechos del capítulo 1. El libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 1. Lo tenemos. Dice, Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice, en el primer tratado, o sea, que ya habían escrito otras cartas. Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Aquí quien está hablando es, hermano, más que el médico Lucas, que habla el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Son palabras de Dios. Entonces, me haga la pregunta. Si cuando la Escritura dice en segunda Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios. Y cuando dice que Jesús iba a la sinagoga a estudiar el libro, la Torá, la palabra de Dios, y que en la sinagoga se leía la Escritura, ¿a qué Escritura se está refiriendo la palabra de Dios? Porque cuando los profetas hablan, hay que saber, ¿qué se está leyendo? Es lo primero. ¿Quién le está leyendo? Y en qué momento él le está leyendo, o en qué momento se está dando la profecía. ¿En qué momento? Cuando dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, guiar al hombre en justicia. Y cuando cita el libro de Juan, estudiar las Escrituras, porque a vosotros parece que ellas tienen la vida eterna, Jesús refiriéndose a los fariseos en ese instante, en ese momento. Cuando se cita la Escritura en el Nuevo Testamento, que es conocido en Israel como el Brit Hadashah. El Brit Hadashah quiere decir el pacto renovado. Está la Torá, que es desde el Sefer del Bereshit, de Génesis hasta Deuteronomio, y están los Teilín, y están los Neviín, son los profetas, y están los Teilín, que son los salmos. Ahí están la Torá, los salmos y los profetas. Cuando se cita la Escritura en el Nuevo Testamento, se está refiriendo en ese instante, en el momento, a la Torá, los profetas y los salmos, conjuntamente con el Brit Hadashah, con el Nuevo Testamento. En ese momento no. En ese momento no, ya que el Nuevo Testamento para ese entonces todavía no existía. Que se preste mucha atención. Cuando en ese momento, en la Escritura, se dice que toda Escritura es inspirada por Dios para corregir, guiar al hombre en justicia. ¿A qué Escritura se está refiriendo? Se está refiriendo más que a la Torá, que desde Génesis hasta Deuteronomio, y los Neviín, que son los profetas, y los Teilín, que son los salmos, ya que para ese entonces, para ese momento, el Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento, que quiere decir pacto renovado, todavía no tenía existencia. Entonces hay que comprender las cosas. ¿Qué sucede? Que en ese momento, hermano, que se cita la palabra de Dios, hay que entender que los discípulos, Jesús y sus discípulos, entre ellos el que preparó el camino de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que fue Juan el Bautista,
habían ciertas enseñanzas que ellos mantenían y enseñaban como escuela de conocimiento, porque para ese entonces a ellos no se les llamaba cristianos, no se les llamaban cristianos porque no se conocían con el nombre de cristianos, sino con el nombre los seguidores del camino. ¿Cuántos evangelios se escribieron? ¿Qué evangelio escribieron ellos? Fueron muchos, más de 111 evangelios. Para aquellos entonces se escribieron más de 111 evangelios. Fueron muchísimos y bastantes. Fueron bastantes evangelios. ¿Qué pasó con ellos? La gran mayoría de ellos fueron quemados en la biblioteca cuando se quemó la biblioteca de Alejandría por orden del Imperio Romano. Ahí fueron quemados. La gran mayoría de evangelios que se escribieron desaparecieron para ese entonces. Otros fueron escondidos en el Mar Muerto, quedaron escondidos y fueron encontrados más tarde. Algunos fueron encontrados más tarde en las cuevas de Qumran en la India, porque también fueron escondidos en esa zona para no ser destruidos y para no ser quemados, porque Roma lanzó una persecución contra todos los evangelios para que sean destruidos, sean quemados, para así entonces desaparecer todo lo que estaba relacionado con Jesús y sus enseñanzas. Así que el nombre que le llamaban y que le decían a los seguidores de Cristo, tanto como a él mismo, eran los seguidores del camino. Los seguidores del camino. Ese era el nombre que se le daba. Y eran pertenecientes a cierta orden que tenía un conocimiento muy elevado, muy preservador, y se conoció con el nombre de los esenios, los antiguos esenios del pasado. Ellos fueron perseguidos, ellos fueron eliminados, ellos fueron destruidos, porque había mucho conocimiento, había mucha base. Jesús tenía una forma extraordinaria de enseñarle a sus discípulos. Tenía dos formas de enseñar el conocimiento público y el conocimiento más secreto que les revelaba a sus discípulos cuando se retiraba aparte entonces del monte. Así que los seguidores del camino fueron perseguidos. La gran mayoría de sus escritos fueron quemados totalmente. Hasta que entonces, creo que en el libro de los Hechos del capítulo 25, creo que fue en Antioquía, creo que fue, me corrigen algunos hermanos si estoy equivocado, ahí es que dice que se le llamó cristianos por primera vez. Ahí, por primera vez se le llamó cristiano. Pero el libro de los Hechos, como otro versículo, se refiere a ellos como los seguidores del camino, los seguidores de este camino, y aparecen varios versículos de la Biblia citándolo a ellos como los seguidores del camino. Pero en el libro de los Hechos del capítulo 25, por ahí creo, si no me equivoco, dice que por primera vez se le llamó entonces a ellos ahí cristianos. La gran mayoría de discípulos, muchos fueron asesinados, otros fueron decapitados, perseguidos, lanzados a las fieras, devorados. Y eso fue una persecución terrible contra los cristianos por muchos años en la historia. Y eso fue terrible, hermano. Entonces, mirando esa gran problemática del pueblo de Dios, todo lo que ellos estaban pasando, los sufrimientos que estaba pasando este pueblo, los seguidores del camino. Y más tarde, cuando Constantino entonces une el cristianismo al Estado en Constantinopla a partir del año 321-322, cuando el cristianismo sufre lo que se le llama entonces una adulteración del cristianismo, entonces el cristianismo se une al Estado. Ya los cristianos que quedan en el Estado son cristianos corruptos y corrompidos. Mientras que los que fueron puros, que fueron reales, como los avirgenses, los bardenses, fueron los que tuvieron entonces que salir huyendo y esconderse entonces en las montañas y en cuevas, para no ser quemados y para no ser destruidos para aquellos entonces.
¿Qué sucede? Mirando esta gran problemática, ya que había un pueblo en el estado que estaba ahí, un pueblo cristiano, pero vamos a ver cristiano, porque todo aquel que no aceptaba el cristianismo ya entonces era decapitado y era asesinado. Pero vamos a ver qué clase de cristianismo, porque entonces eso ahí entra entonces a la verdadera problemática. Entonces ahí es que aparece entonces Anastasio de Alejandría en el año 367, de cómo ellos podían arreglar toda esta problemática. Él es el primero que empieza, aunque el Papa Dámaso, conjuntamente con Jerónimo, que fueron los que hacen la traducción del hebreo y del griego a la Vulgata latina, claro, fueron ellos, pero ya había, más atrás, aparece entonces el Papa Anastasio de Alejandría, de cómo ellos entonces podían organizar ese conjunto de libros y formar un evangelio para entonces ellos así tenerle a los cristianos sus evangelios. Así que en el año 485 aproximadamente por ahí fueron considerados como libros sagrados, aunque antes de eso hubo una sociedad judía dentro del pueblo de Israel que se conoció también como los masoretas, que eran los que de manera rigurosa, de manera ahí estuvieron atentos a las escrituras para trabajando en las traducciones, cómo hacer una mejor traducción más fácil para la comunicación, transmitir las enseñanzas, trabajaron lo que son la pronunciación de los sonidos, los puntos o la coma, capítulo, versículo, y etcétera, etcétera. Los masoretas se encargaron de hacer este gran trabajo. Pero en cuanto a las traducciones se refiere, quien estuvo conjuntamente con el Papa Dámaso fue entonces Jerónimo, que estuvo ahí trabajando conjuntamente en esa traducción. Pero para ese entonces ellos consideraron que habían muchos libros que dentro de la Torá de Israel no fueron considerados como libros sagrados, y dentro del cristianismo otros fueron también estados al lado aparte, no fueron considerados como libro sagrado. Entonces, ¿qué sucede? En la Vulgata latina, cuando la Biblia se hace en latín ahí y se eligen los 4 evangelios, como el libro de Mateo, el libro de Juan, el libro de Marco y el libro de Lucas, se eligen los 4 evangelios. Pero hay que entender que dentro de los 4 evangelios hay un evangelio que se está basado en base a investigación, que es el libro de Lucas. Entonces, el libro de Lucas también es puesto dentro del canon bíblico y es considerado como una obra también inspirada. Entonces me hago la pregunta: si las obras de Enoc o Noé, las obras de Noé, de profeta Enoc, no son consideradas como obras inspiradas por Dios, entonces ¿por qué Judas lo cita en el libro de Judas del capítulo 1? Porque Judas lo cita. Porque entonces el libro de Lucas es un libro inspirado. Si no fue discípulo de Jesús, nunca conoció a Jesús. Entonces, ¿puede mi persona escribir un libro basado en una historia, a pesar de que son historias verídicas, pero la escribo? Entonces, aparte de escribirla, la relato en una obra. ¿Puede ser esa obra considerada como una obra sagrada, como obra inspirada por el Espíritu de Dios? ¿Verdad? Lo dejo a reflexión. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay muchas cosas que hay que investigar, hay muchas cosas que hay que conocer, pero esa es la realidad de la vida. Entonces, cuando uno cita los libros de Enoc, cita como el libro de Hashel, cita como el libro de Melquisedec, las obras del sabio Salomón, como 1100 faunas y floras del sabio Salomón, y son muchísimas obras que se escribieron que andan ahí. Pero dice la palabra de Dios que si todas las cosas que Jesús hizo se habían escrito, no habría libro en el mundo. Entonces, ¿acaso todo lo que Jesús dejó es todo lo que está ahí? No, lo dejo a reflexión. Hay muchas cosas. De todos los libros que existieron, que se escribieron, hay libros y obras, aparte de que fueron quemados, hay otras que fueron ocultadas y quedaron en el poder, quedaron en el poder del catolicismo, del poder romano.
por cierto, hay una obra que se dice que nadie ha tenido acceso a ella, y es una obra que fue escrita por el mismo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Pero esa obra quedó en poder del catolicismo romano, y dice que la tienen escondida. Y es así, esas son realidades. Entonces, cuando se hace la traducción de la Vulgata Latina, que se traduce por el Papa Dámaso y Jerónimo, fueron puestos los 7 libros. Aparte de los libros antiguos de la Torá de Israel, agarrando la Torá de Israel, agarraron entonces esos 7 libros también, como el libro de Siracida, el libro de Primera y Segunda de Macabeo, el libro de Judía, el libro de Tubí, el libro de Eclesiástico, el libro de Sabiduría. Fueron puestos hasta que fueron quitados en la traducción, cuando Martín Lutero traduce la traducción Vulgata Latina, la traduce entonces al alemán. Ahí entonces que Martín Lutero lo quita. Pero Martín Lutero, cuando hace esa corrección en ese momento de la traducción del latín al alemán, él entendía y comprendía, como lo dejó saber, que él entendía que no eran esos 7 libros que están en la Biblia católica, no eran libros inspirados, pero que era necesario estudiarlo, y era necesario conocerlo y estudiarlo, porque aún así contenían muchas cosas de mucha importancia. Mira que dijo Martín Lutero, que a pesar de que él no lo reconocía como libro inspirado, pero que había muchas cosas que en ellos tenían que conocerse, que eran de mucha importancia. Pero en la traducción del Oso y en la traducción del Cántaro, traducida por Reina Valera, Casiodoro de Valera, ahí entonces son quitados esos 7 libros, y entonces se deja 66 libros, que son los que nosotros tenemos en el día de hoy, conocida como la Reina Valera 1960. Y así son las cosas, hermano. Pero hay muchos escritos, hay muchos manuscritos que fueron escondidos, y hay muchas órdenes dentro de toda esa historia tan larga de la época medieval. Hubieron muchas órdenes que protegieron los escritos, protegieron la Biblia, protegieron los manuscritos, dieron su sangre, sacaron la espada, pelearon contra el Imperio Romano para defender las escrituras para aquellos entonces. Y esto vinieron muchísimo. Ahí estuvieron los templarios, esta orden que fue fundada por Jacques de Molay en 1307, cuando se fundó la orden del Temple, de los templarios, en 1313. Fue asesinado y fue quemado vivo, Jacques de Molay. Pero así mismo existieron muchísimas órdenes que lucharon para proteger la Biblia, para cuidarla, para que hasta hoy en día a nosotros pudiera llegar la palabra de Dios. Y esa es la que nosotros tenemos hoy en día físicamente, la Reina Valera 1960. Y muchas las tenemos en celulares, las leemos acá. Pero hermano, la palabra de Dios llegar hasta nuestro día acá, eso le valió al pueblo de Dios durante miles de años sangre, dolor y sufrimiento para que la palabra de Dios llegara acá hasta nuestro día de hoy. Pero gracias a Dios, a través de la historia se levantaron hombres valientes que se entregaron en cuerpo y alma para defender la palabra de Dios. Y después de la Revolución Francesa, que estamos entrando al siglo XIX, la Revolución Francesa, es que entonces se abre el camino hacia una nueva época, hacia una nueva revolución, hacia un nuevo despertar de la conciencia. Cuando ya entonces en 1798 para acá, entonces cuando el Vaticano, a través de tantos años de historia, a través de tantos años de dolor y sufrimiento, de persecución hacia el pueblo de Dios, el Vaticano sufre entonces una herida mortal a través entonces de este señor Napoleón Bonaparte, cuando tomó preso al Papa. No recuerdo el nombre, porque hace mucho leí esa historia, hace muchos años, y fue llevado preso a Roma. Entonces allá, ya te sabes, recibe el Vaticano una herida de muerte, una herida mortal,
Y ahí entonces el Vaticano como imperio romano pierde esa hegemonía, ese poder, y entonces empieza, después de la Revolución Francesa, en esa revolución se levantaron grandes hombres en esa nación, que fue producto de muchas tribus y pueblos que a través de las persecuciones, a través de la época medieval, hubieron muchas tribus como los burgundios, los germanos, muchas tribus salvajes que se fueron reuniendo en esa zona de Galia, en esa zona, y más tarde fue ahí esa gran nación francesa que se dio ahí, esa gran nación, y se levantaron muchos hombres que protestaron contra todos los abusos de miles de años de historia que se estaban dando, y se conoció como la Revolución Francesa, que marcó el destino, la historia de la humanidad para aquel entonces, empezando entonces una nueva época, una nueva era, una nueva era de renacer de la luz, empezaba para la humanidad. Y así es, hermano, hasta llegar hasta nuestro día lo que es la palabra de Dios. Y aquí la tenemos. Tenemos entonces a través, gracias a Dios, yo sé que ha sido mucho conflicto y mucha batalla, pero tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Génesis, conocido como el Berechí, Shemot, Vayaikra, Devarim, y así tenemos la Torah, desde Génesis hasta Deuteronomio. Tenemos los Neviín, que son los profetas. Ya usted sabe cómo son: Primera de Reyes, Segunda de Reyes, libros de los jueces, todos esos libros que ustedes ven ahí, Malaquí, etcétera, etcétera, para profetas mayores y profetas menores, los salmos. Gracias a Dios tenemos, a pesar de que han pasado muchas problemáticas, han habido muchas adulteraciones de la palabra de Dios, por eso es que tenemos en nuestra mano, gracias a Dios. Porque hay personas que dicen, no, eso ha tenido adulteración, eso ha sido adulterado, hay muchas cosas que han sido quitadas. Se sabe que sí, pero eso es lo que Dios ha entregado en nuestra mano. Eso es lo que Dios nos ha dado en nuestra mano, y eso es lo que tenemos, y ahí debemos estudiar y sacarle el mejor provecho a lo que Dios tiene para edificación de nuestra alma. Tenemos el Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento. Tenemos Hechos de los Apóstoles, tenemos cartas de los discípulos que dejaron cartas, Apocalipsis, etcétera, etcétera. Así es, hermano. Espero que este mensaje sea de edificación para cada alma, y que sea para cada alma, y que sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Hablé de este tema porque hay muchos hermanos que cuando citan a Lucas creen que Lucas fue discípulo de Jesús directo, y no es así. Lucas fue más que un investigador, que así como muchos lo hicieron para aquel entonces, como así mismo le explica, él también lo hizo. Y a pesar de que él no fue discípulo directo de Jesús, no comió con Jesús, no anduvo con Jesús, pero sí se sabe que las enseñanzas que él pudo recopilar y escribir fueron palabra de Dios, porque lo que él recibió a través de esas investigaciones, que recibió a través del apóstol Pablo, que recibió porque era aproximadamente para los años 61, 66, todavía había muchos discípulos de Jesús que estaban vivos. Todavía había muchos que estaban todavía por ahí, aunque a pesar de que ya estaban entrando en edad avanzada, pero creo que sí, Lucas tuvo contacto con discípulos directos de Jesús. Creo que sí, porque él dice que cuando él escribe en el libro de los Hechos del capítulo 1, que a mí me pareció también investigar los acontecimientos que muchos habían vivido. Entonces Lucas, a pesar de que él no estuvo con Jesús físicamente, pero sí él recibió las enseñanzas a través de los discípulos de Jesús. Entonces considero que son palabras de Dios también. Dios me le continúe bendiciendo grandemente, y shalom para todos.